@canal Piso Bajo Info. Bien, estos reclamos por mejoras en el tema salarial tienen al magisterio venezolano, a los sindicatos de la salud también, a los representantes de los jubilados de la administración pública y al sector universitario en las calles, reclamando que se derogue lo que han llamado el instructivo ONAPRE, la aplicación de estas modificaciones que tienen que ver con lo que estaba previamente establecido en convenciones colectivas, en contrataciones colectivas de los sectores, y que con este incremento salarial anunciado por el Ejecutivo ha significado no solamente denuncias desde el punto de vista de reducción de porcentajes de primas, eliminación de algunas, incluso van hasta ese nivel las denuncias, y hoy, como mencionamos, el foco está en el pago de los bonos vacacionales que el sector universitario la semana pasada denunciaba no se les había cancelado. Hay algunas informaciones que cancelaron una parte. En el caso del sector del magisterio se habla de una cancelación con el sueldo previo al incremento de este 2022. Pero en paralelo a todo esto, el magisterio adelanta una discusión de la tercera convención colectiva que suma, por supuesto, a estos 17 representantes gremiales. Pero ¿qué discuten en este contexto? Porque ¿qué se sienta a discutir entendiendo que las denuncias van desde la eliminación de estos acuerdos previos a este incremento? ¿Qué se puede rescatar entendiendo precisamente que el contexto parece adverso con este incremento salarial para mantener lo que estaba en la segunda convención? Fíjate, lo correcto es, desde el punto de vista gremial sindical, de la Constitución y de la Ley Orgánica del Trabajo, en las cláusulas que no estén siendo cumplidas, hacer el reclamo. Y el reclamo trae como consecuencia en la mesa de discusión, independientemente que estemos en el tercer proyecto de la Convención Colectiva Única y Unitaria, como está vigente nuestra segunda convención, lo correcto es que tú hagas el reclamo sindical. El tema de las primas, que yo reitero mi posición como presidente de SINAFUN, que es la organización mayoritaria de los maestros de este país, con 60.000 afiliados. O sea, no es cualquier... No es la Federación Venezolana de Maestros. No es cualquier organización sindical. La Federación Venezolana de Maestros ha estado acá y ha dicho que las primas se han eliminado en algunos casos, que se han reducido en porcentaje. Bien, la FBM tiene su visión, y nosotros ¿qué decimos? La prima que logramos el 21 de julio, que es una prima universal, prima propia del ejercicio, que era 10%, y es 25% a partir del 15 de marzo. Lo que hay que es hablar el español con claridad. No ha sido eliminada. La llevaron a donde estaba originalmente, que era 10%. Pero nosotros firmamos un acta el 21 de julio donde reclamamos, no es 10, es 25, porque el 435 de la ley establece que yo puedo modificar cláusulas, y yo modifiqué la cláusula. Tú lo aceptaste, ahora me la pagas como la modifiqué. Y los derechos no pueden ser regresivos, ¿no? Los derechos laborales. Claro. Entonces, ese es el reclamo, y un reclamo justo. Que lo hacemos las 17. Eso es una cosa, y decir que le eliminaron es otra. Como el caso de la prima geográfica, que era 20% y la pusieron en 10, que es incorrecto y es lo que estamos reclamando. Y no tienen razón los técnicos que lo hicieron. De la institución que lo hayan hecho es incorrecto. Y la otra tiene que ver con la prima del director, subdirector y coordinador, que son los 3 reclamos que tenemos. El resto de las primas están allí y se están ejecutando. Ahora, la convención colectiva, que debe ser el objetivo central de nosotros, el tema de las vacaciones es coyuntural. Lo que no es coyuntural es que no nos las paguen con el último salario, que es la reivindicación correcta que se ha asumido. Y aquí que decía, hay algunos técnicos, sean de planificación, o sea de la ONAP, de donde sea, quien hayan hecho ese cálculo, lo que ha hecho es meter en problemas a las 17 organizaciones al inicio del año escolar y por supuesto al gobierno. Porque hasta algunos profesores han condicionado su regreso al pago de este bono. Bueno, yo quiero decirte que será una minoría y te voy a explicar por qué. ¿Por qué digo una minoría? No que no hagamos el reclamo, que es nuestro justo derecho. Eso no está en debate. Tenemos que hacer el reclamo. Lo que pasa es que hay, podemos decirle así, diferentes métodos de hacer el reclamo. Por ejemplo, las 17 federaciones ya hicimos el reclamo por la vía que nos corresponde, que es la Inspectoría y el Ministerio de Educación, que debemos estar sentados esta semana
probablemente el miércoles a las 17 con el Ministerio de Educación para buscarle una salida a un reclamo justo y al cual tenemos derecho. Pero hay otros que se presentan al Ministerio de Educación que ni siquiera son nóminas del Ministerio, que si eléctrico, que si salud, que son nóminas por ejemplo, del gobierno de Caracas, que no tienen nada que buscar en el Ministerio de Educación, que ellos hacen llamarse una cosa que llaman coalición, pero los únicos que jurídicamente podemos firmar, podemos acordar, podemos negociar, son los 17 firmando de esa convención colectiva. Y hemos venido avanzando y hemos logrado que pasáramos nosotros de tener un salario por debajo de toda la administración pública en el 2021 a tener un mejor salario. Somos el único sector que tuvimos 3 aumentos salariales en 9 meses, Carlos, en 9 meses. No estoy justificando que con eso resolvemos el problema, no, porque el problema es sistémico. El problema es el bloqueo. Si yo no puedo vender petróleo, si yo no puedo vender el oro, si yo no puedo vender esto, afecta directamente mi salario. Entonces, afecta las finanzas del Estado. Claro, debe haber un pronunciamiento también del sector gremial sindical contra gobiernos que no dejan que nosotros podamos desarrollar nuestra economía al cual tenemos derecho. Porque el pueblo venezolano, por eso decía, que es como tú lo veas, porque en la Asamblea Nacional está la oposición y hace sus reclamos. En las 17 federaciones hay quienes no están en una posición partidista o política a favor del gobierno. Sin embargo, creen en un proceso democrático y saben que el reclamo tiene una orientación: Constitución, Ley Orgánica del Trabajo y convenciones colectivas. Pero hay otros sectores que están jugando otra cosa. Claro, pero el tema entonces sería, ¿por qué si un Estado tiene esas condiciones? El tema del bloqueo no entra en este debate porque es un tema más político que gremial, pero si un Estado sabe su condición financiera, ¿por qué aprueba una modificación que va a conllevar este tipo de Bueno, mira, yo hechos? no puedo dejar el bloqueo de parte porque ha afectado a mi salario. Porque yo firmé un contrato colectivo, que fue el segundo, con Elías Agua, y el aumento era trimestral. El del 18, cuando viene la reconversión, afectó todo mi salario. Y entonces yo no puedo dejar como trabajador, pues la clase trabajadora tiene una visión. Claro. Él vende su fuerza de trabajo y debe tener una contraprestación a su fuerza de trabajo. Tú como periodista, por ejecutar tu función de periodista, tienes una contraprestación. Entonces, esa contraprestación en un contrato individual o en un contrato colectivo debe ser respetado, porque hay una ley orgánica que protege mis condiciones, que es la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, está en debate el cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo, sea privado o sea público. Ahora, el burocratismo, que bastante daño. Tú hiciste una pregunta central que todos nos estamos haciendo. Si a mí me dan un aumento... Yo supongo que el Estado tiene para pagarlo. Claro, que tiene incidencia salarial, debe tomarse la previsión presupuestaria y financiera para eso. Entonces, la central, con claridad, está reclamando que se cumpla la Constitución, que se cumpla la Ley Orgánica del Trabajo, que se cumpla las convenciones colectivas, y quien apretó el botón que no era, asuma su responsabilidad. Eso lo está diciendo la central, lo estoy diciendo yo, pues lo estoy asumiendo. Ahora, lo que no puedo es ponerme una venda y decir, no, el gobierno en educación no ha hecho un esfuerzo. Estoy diciendo, en 9 meses 3 aumentos. En 9 meses 3 aumentos. Y no le tocó a más nadie de la administración pública. Quiere decir que hay una visión del Estado estratégica sobre la educación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer los gremios? Reforzar que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley, la convención, pero sobre todo que no se violente el derecho humano a la educación, porque el pueblo llano... Ni la progresividad del derecho, las mejoras laborales. Claro, porque el pueblo llano, que es el que va a las 29.000 instituciones de este país, tienen zapatos, tienen uniforme y tienen comida a donde llegue, que ojalá llegara a las 29.000. Pero hay una situación país, no hay normalidad, Carlos. Ojalá, de verdad, tuviéramos una normalidad, porque no estuviésemos discutiendo hoy que no le pagaron las vacaciones a los maestros. Entonces, en concreto, el pliego el día martes, mañana, que vamos a entregar, convocamos nuevamente a los trabajadores. Es un pliego integral.
Y tengo la plena seguridad de que ya el gobierno nacional, en vista de que la protesta de nuestros trabajadores es legítima, es genuina, va a tomar en consideración eso, y yo creo que el miércoles o el jueves, a más tardar, estaremos sentados resolviendo el problema de las vacaciones y el tema que tú tocaste fundamental, que es la convención colectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Y bueno, gracias, esperamos entonces a final de semana tener novedades respecto a esto. Orlando Pérez, presidente de SINAFUN, estuvo con nosotros. Al regreso de la pausa nos mantenemos en este tema. Vamos a hablar con Pedro Pablo Alcántara, secretario político nacional de la Alianza del Lápiz, organización política que también está fijando posición respecto a todo lo que ha significado lo que se denomina en este contexto de protestas la aplicación del instructivo NAPRE.